Buenas tardes, noches. Todo procedimiento administrativo para la compra, para la contratación, para la adquisición de suministros, repito, la ejecución de obras como las construcciones magnas que se están llevando en este gobierno, contratación de servicios, que organicen entidades que forman parte del sector público, se tienen que hacer a través de una licitación pública. Es decir, quién da la mejor oferta económica, la mejor oferta técnica, la mejor calidad, y particularmente en este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha habido adjudicaciones directas. Dicen los juristas, los especialistas, los que saben de esto, que se está violando la ley. Inclusive, hace apenas unos días se cayó, así como cuando las elecciones que organizaba el gobierno y que encabezaba Gobernación Manuel Bartlett, se cayó el sistema. ¿Qué opinan los especialistas sobre cómo se está gastando el dinero público? Lo vamos a descubrir en los próximos minutos. Escríbame, contáctese con este reportero, @Gustavo Rentería en Twitter, sígame y comenzamos. Prohibido cambiarle. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo. Con Gustavo Rentería. Que nos acompañe a través del 34.2 abierto digital. Amigos de Easy 135 en su aparato televisor, bienvenidas, bienvenidos. Un saludo a los paisanos a través de Mexicanal en la Unión Americana y bueno, con la multiplataforma, sistemas de cable, sistemas satelitales y ahora por streaming en ordenadores, en tabletas inteligentes, en teléfonos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está gastando el dinero, nuestro dinero, el gobierno que encabeza López Obrador? Los especialistas responden. Saludo con afecto, con mucho cariño, siempre está atento a mi llamado y esto lo aprecio mucho. Pepe Yuste no requiere mayor presentación, columnista de negocios, de finanzas, de economía, conductor de programas de televisión, Televisa, Telefórmula, Radio Fórmula. Pepe, querido, gracias por estar aquí. Buenas tardes, noches. Al contrario, como siempre, Gustavo, es un placer estar aquí contigo. Gracias. ¿Cómo gasta, cómo calificas, cómo gasta el gobierno de López Obrador, querido Pepe? La cuarta transformación, Gustavo, y con esto además saludo a Eduardo Torralá, que no sé si esté por ahí, si está por ahí lo estoy viendo. Efectivamente, gracias, Gustavo. Gustavo, hola, Eduardo. La cuarta transformación gasta poco y no gasta lo mejor posible, gasta medio mal. ¿Por qué te lo digo? Porque gasta poco, que tiene un lado, un sentido, que dices, bueno, hay medianamente una disciplina fiscal, no vamos a tener un endeudamiento, no vamos a tener una crisis financiera por ese lado, porque no se está endeudando. Incluso si quieres ubicar al presidente López Obrador en algún saco, es difícil porque si es un corte de izquierda latinoamericano, pero casi todos siempre gastan de más. Y el presidente López Obrador casi no gasta. Realmente el problema es que no gasta el presidente López Obrador, ¿no? Lo bueno de eso es que no vamos a tener una crisis financiera. Ese es el lado positivo. El lado malo, Gustavo, es que en lo que gasta poco y no gasta lo mejor. ¿Por qué no gasta en lo mejor? Gasta mucho en transferencias directas. Estamos hablando de programas sociales. Si vemos la Secretaría de Estado consentida, es la Secretaría del Bienestar, es donde están los programas sociales, pero no como programas, como transferencias. Vaya, no estamos viendo que se gaste en vivienda o en salud o en educación. Estamos viendo que se gasta para dar dinero en efectivo, tal cual, que son los programas que hay hoy en día, sobre todo los del bienestar. Entonces vemos estos gastos, que obviamente son muy populares, te dan mucha popularidad, pero no te generan un crecimiento, no te generan que estés realmente ayudando a las personas, a las familias, ayudando a salir de la pobreza. Les estás ayudando momentáneamente esa crisis pequeña de liquidez, pero no le estás dando una educación para que salgan de la pobreza, no estás facilitando para que el niño vaya a la escuela o ellos vayan a la clínica, no estás conduciendo bien el gasto. Y lo otro, el gasto en inversión
también es poco, es bastante pobre. Hay obras icónicas, que además en las obras icónicas, hablando de que se gasta también de manera oscura, porque en las obras icónicas, cualquier Tren Maya, el que prefiera refinería Dos Bocas, y ahora resulta que son de seguridad nacional. Entonces no sabemos cuánto gastan esas obras icónicas, pero lo que sí queda claro es que el gasto de obras icónicas, Tren Maya, Dos Bocas, lo que va a ser el Istmo de Tehuantepec, en fin, las que conocemos, no están dando un gasto en inversión como para que esté impulsando el gobierno un crecimiento. Entonces, si definiéramos el gasto, es un gasto mínimo y un gasto que no está ayudando a crecer. Dime algo, Pepe Yuste, en el supuesto, yo lo veo muy lejano, pero en el supuesto de que ganara la oposición en 24, permíteme citar 3 nombres, ¿no? Ricardo Anaya, algunos ya se están burlando de mí del otro lado del aparato televisor, ¿no? Pero Lili Téllez, Enrique de la Madrid, puse 3 nombres al azar. Y revisaran la cuenta pública, echaran un vistazo, ¿no? Una auditoría al gobierno anterior, y comprobaran que no se han llevado los concursos públicos, es decir, las licitaciones públicas, y que hubo adjudicaciones directas, ¿estaría metido en un problemón López Obrador? ¿O están justificados, si es que se le puede llamar así, las adjudicaciones directas? No, no están justificadas para nada las adjudicaciones directas. Si fuera el tema de que ganara alguien de oposición, que es algo muy remoto, pero si fuera el tema, realmente sí está en un problema. Va en un problema, por ejemplo, Pemex, es todo adjudicación directa. Hoy el gasto en Pemex, el 70% han sido adjudicaciones directas. Y el otro, las obras icónicas han sido en base, pues quién sabe a qué, porque no conocemos, como es de seguridad nacional, no lo conocemos. Ha sido un gasto muy, muy poco transparente, muy oscuro, el de la Cuarta Transformación. Es curioso, porque llegaron con la bandera de combatir la corrupción y bueno, pues estamos viendo esta forma de gastar. Entonces, sí, yo creo que sí habría un problema ahí. Incluso ahora que se cayó Compranet, que se volvió a levantar, pero durante ese tiempo como que no veíamos la máxima preocupación. Entendemos que es un tema del servidor, que es un tema del prestador de los servicios de Internet, de las plataformas, pero no veíamos mayor preocupación, no lo veíamos como el tema central de la mañanera. Entonces sí, la forma de gastar es como a la vieja usanza, como hace 20 años que se gastaba de manera directa el gobierno y en lo que quería, sin conocerse mucho, sin tener testigos presenciales, sin saber que sea en base a cuestiones digitales que los otros oferentes vean cómo se gasta, si pueden ofertar más o no. Realmente con muy poca transparencia se gasta. Pepe Yuste, si yo le quiero vender al gobierno de la República, de acuerdo a una licitación pública que está en Compranet, 1 millón de plumas para el sector salud, compiten las empresas, se da adjudicación directa a la empresa Pepe Yuste SADCB, pero Gustavo Rentería SADCB se siente ofendido, se siente maltratado, se siente injustamente quitado del proceso. Yo puedo impugnar esa adjudicación directa. ¿Estoy en lo correcto? La pregunta concreta es ¿por qué los que se sienten afectados y que no ganaron ese contrato, que dan mejor oferta de calidad y de dinero, por qué no están demandando al gobierno? ¿Por qué no le están diciendo a CFE, te equivocaste y violaste la ley? Pemex, te equivocaste y violaste la ley. Bienestar, te equivocaste y violaste la ley. ¿Por qué los que pierden le tienen miedo a decirle al gobierno, lo estás haciendo de manera equivocada? Por la misma razón, Gustavo, por la cual los empresarios tampoco se están enfrentando al gobierno. Yo creo que es un gobierno donde hay un tema de respeto, pero del respeto al cierto temor, ¿no? Y entonces estamos viendo a los grandes corporativos, a las grandes empresas, no pelearse con el gobierno. Vaya, a mí me parece bien que haya un diálogo entre el empresarios y gobierno. Creo que es un diálogo abierto, que además el propio gobierno lo ha mantenido, desde el presidente López Obrador lo ha mantenido, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, lo ha mantenido, Marcelo Ebrard lo ha mantenido, pero ese diálogo ha sido en estas cúpulas y realmente, pues no, ahí vemos diferencias notables. Por ejemplo, hay un empresariado que está medianamente a gusto con ese diálogo, el del Consejo Coordinador Empresarial. Hay otro que está totalmente a disgusto, el de Nuevo León, en Caintra, por ejemplo, está a disgusto. Hay otros que dentro del Consejo Coordinador Empresarial empiezan a levantar la voz, con el tema del Tratado de Libre Comercio. En fin, hemos visto un empresariado
que se ha acomodado un poco a esta cuarta transformación, y en este acomodo les ha resultado, dicen, bueno, tenemos el diálogo, pero el diálogo no se ha visto en resultados, no se ha visto en acciones. Y así han pasado 3 años en donde, pues yo creo que sinceramente el gobierno ha ganado de todas a los empresarios. Pepe Yuste, se cayó Compranet, se les cayó el sistema. Tú como columnista de negocios, cercano a los grandes corporativos, en el sentido de que estás observando cómo está su acción en la bolsa aquí y en otras partes del mundo, que le venden al gobierno lícitamente, ofrecen sus productos y servicios, ¿te da sospecha de que en este tiempo que no hubo Compranet se haya hecho un chanchullo? Pues mira, no lo podemos asegurar desde luego, pero pues si no hubo Compranet no sabemos qué pasó exactamente, no sabríamos. Lo cierto es que Compranet, bueno, ¿qué se dijo? Y salió la Secretaría de Hacienda después de mucho, de un escándalo, salió la Secretaría de Hacienda a decir, oigan, es que el servidor no estaba listo, el proveedor no me dio los resultados que yo pensaba, yo quiero asumirlo como tal Compranet y después pasárselo a la función pública, fue en esta transición. Pero pues hasta el momento, a partir del 1 de agosto apenas, ya se tuvo otra vez Compranet, pero pasaron más de 15 días donde no hubo Compranet. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Pues lo mismo, Gustavo, que pudo haber pasado en las obras de seguridad nacional, no sabemos. Pepe Yuste, para concluir, entiendo que el Ejecutivo manda un presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados. Ahí jalan la cobija todos los señores legisladores, 500, y reparten la lana. El gobierno de la República, a través de Hacienda, empieza a hacer transferencias, hace cheques, etcétera. Pero tenemos un organismo también de la Cámara de los Diputados que revisa que el dinero se haya gastado de manera correcta. Si para tal secretaría se adjudicaron 3 pesos y nada más gastó 2.5, pues hay subejercicio, pero no puede gastar de más. Y lo que revisa es que todo se haga conforme a lo que dicta la ley. Y estamos hablando de licitaciones y adjudicaciones a través de concursos públicos. ¿Qué dice esta institución del aparato legislativo cuando le llegan que el 70%, tú citaste un ejemplo, de Pemex no se hace conforme a la ley? Entonces no nos sirve esta auditoría que hacen los legisladores para revisar al titular del Ejecutivo Federal y su gobierno. Sí, la Auditoría Superior de la Federación sí ha funcionado, pero después de lo que pasó con el aeropuerto capitalino, el aeropuerto de Texcoco, perdón, no el aeropuerto capitalino, el aeropuerto de Texcoco, la cancelación, bueno, pues en aquel entonces el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se disgustó mucho con el auditor superior de la Federación, personalmente lo tomó como un tema personal del secretario de Hacienda, dijo que no eran tantas anomalías como decían, tú recordarás el caso, eran además varios millones de pesos de más que se habían gastado en cancelar Texcoco, el gobierno no le gustaba que se dijera eso, no le gustó, de hecho entraron en un enfrentamiento. El auditor, en lugar del enfrentamiento, prefirió la negociación, y después de todo eso, en efecto, la Auditoría Superior de la Federación sí lo está revisando, pero pues ya con mucho más cuidado, mucho más merma. Muy bien. Sí, en efecto, sí fue una crítica directa y totalmente del secretario de Hacienda, que por cierto, un secretario de Hacienda que al final no llegó a la gubernatura del Banco de México, ¿no? Efectivamente. Pues, mi querido Pepe, una vez más aprecio tu siempre cariñosa respuesta a participar en nuestro programa y te mando un fuerte abrazo, amigo. Gracias, Gustavo, qué gusto, nos vemos, gracias. Es Pepe Yuste, ya le decía yo, no requiere mucha presentación, usted lo ve y lo escucha y lo lee prácticamente todos los días. Avisos, regreso, prohibido cambiar. Si usted acaba de accionar su aparato televisor o nos sigue a través de streaming en la multiplataforma de la Agencia Mexiquense de Noticias, llega muy a tiempo. Estamos platicando sobre la caída de Compranet hace unos días y estamos platicando de qué tal gasta, cómo gasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hemos abordado la importancia de las licitaciones públicas,
la revisión que hace anualmente la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de los Diputados, y Pepe Just en una primera instancia, uno de los alebrijes, uno de los compañeros de Fórmula Financiera decía, gasta poco el gobierno y gasta mal. Y vamos con otro de los famosos columnistas, conductores de noticias, comentaristas en negocios, finanzas, economía de la radio mexicana. No requiere tampoco mucha presentación, Eduardo Torreblanca Jax. Querido Eduardo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Un abrazo, Gustavo, gracias por estar aquí en tu espacio, gracias. Tú seguramente viste en la pantalla de tu televisora, Pepe, ¿qué opinas de lo que él dice? Y te hago la misma pregunta, ¿gasta bien el gobierno? ¿Estás enojado con lo que están haciendo? ¿Tú qué opinas, Eduardo? Yo como mexicano estoy muy molesto, honestamente. Yo jamás pensé que el resultado de este gobierno fuera tan malo. Y no solamente tan malo, específicamente tan mediocre. Porque dijo una cosa y ha hecho todo lo contrario en muchas ocasiones. Ha dicho algo y nos ha demostrado que no tiene voluntad para cumplir la ley. Se ha saltado la ley las veces que se le ha pegado la gana. Entre ellas el Compranet. Es otro ejemplo de muchos que se pueden citar de la manera totalmente discrecional y en que gasta con el recurso gubernamental, el recurso presupuestado por las iniciativas autorizadas por la Cámara de Diputados, senadores en su caso, y me parece que ha dado muestras de que no tiene respeto alguno a la palabra que comprometió en el hecho de que estaba en contra total de la corrupción, porque nada más en estos días en que no estuvo Compranet, digamos, visible a los mexicanos, se hicieron 214 licitaciones que implican algo así como 14,000 millones de pesos. Suficientes elementos hoy tenemos para decir, ahora vamos a ver con lupa cuáles fueron esas contrataciones y a quiénes fueron, porque se ha abusado, como nunca lo hubiera hecho un gobierno neoliberal, se ha abusado de la discrecionalidad y de las asignaciones directas. Debería darles vergüenza ser tan cínicos y trabajar de manera tan oscura frente a la ciudadanía mexicana que quiere transparencia en el gasto gubernamental. Mira, según datos de los mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en el 2022, hasta donde tiene este estudio estudiado, se está gastando a ritmos de 429 contratos diarios, es decir, 2.7 millones de pesos cada minuto. Estamos hablando de que a la semana habría 2,145 contratos. Y si lo extendiéramos al año, si tuviéramos ese promedio, digamos, extendido al año, con lo arbitrario que resulta este ejercicio, tendríamos aproximadamente 111,540 contratos. ¿Cuántos contratos se ha abusado de que las asignaciones son directas? ¿Cuántos contratos ha asignado así el honorable ejército mexicano, de que va directo y va a tal empresa? A mí me parece que es terrible cómo ha llevado el asunto de las compras. Coincido con Pepe. El gobierno gasta poco y las prioridades son equivocadas. Tendríamos que revisar, Gustavo, como periodistas, si es cierto que no se han comprado las vacunas que deberían de comprarse en padecimientos fundamentales en las que ahora ha habido un repunte importante de esos padecimientos, como entre otras cosas la tuberculosis, por ejemplo, porque no se compran las vacunas, porque hemos dado prioridad al COVID y hemos olvidado otros padecimientos, y me parece que ese motor que puede llegar a ser el motor de las compras del gobierno se ha desaprovechado porque no representan beneficios ni a las economías regionales y mucho menos a la economía nacional. Y yo en ese sentido lamento mucho que el gobierno haya tomado como principio fundamental sus obras emblemáticas, que a todas luces están demostrando, y ojalá me equivocara, que son totalmente fallidas y no fueron bien vistas, y eso sí exigieron una cantidad importante de dinero. Sí. ¿Cómo entender que a una de esas obras se les haya olvidado que tenían que pagar el IVA? O sea, ¿cómo? Pues ¿cómo que se te olvida que hay un IVA que hay que pagar? No es posible que no hayan considerado el que iba a haber un sobrecosto, como regularmente sucede en todas las obras. Yo creo que el gobierno ha dado otra muestra más de ineficacia e ineficiencia en su manejo administrativo, Gustavo. Yo sí, como mexicano, estoy muy molesto. A ver, tú valientemente lo escribes, tú valientemente lo explicas en
en torno al dinero. Tú valientemente lo dices en este programa de televisión. Pero cuando te estás jugando miles de millones de pesos, tú que vendes coches, tú que vendes aviones, helicópteros, tú que vendes pintura, tú que sabes hacer carreteras, ¿por qué esas personas que se vieron, ya no digas no beneficiadas, sino sacadas de la jugada, ¿por qué no están haciendo nada? Lo mismo le preguntaba a Pepe. O sea, sí. Yo entiendo que nadie se quiere pelear con el presidente de la República, ni aquí ni en China, no te conviene pelearte con el Estado. Pero debe de haber una razón de fondo. Dicen algunos especialistas, Eduardo, que el presidente está repartiendo, por ejemplo, de las 10 constructoras grandotas, pues está repartiendo, aunque sea vía adjudicación directa, ya dijimos que eso viola la ley, le está repartiendo a todos. Y todos los tiene contentos y todo el mundo se queda callado. ¿Qué hay de esto, Eduardo Torreblanca Jax? Yo creo que es interesante el tema. Yo creo que hay temor ¿sí? a que haya represalias. Sí. Hay temor a que después no haya asignaciones porque fuiste uno de los que se inconformó. Habría que ver debajo de la mesa si no hay, mira, aguántate tantito, viene después una licitación importante, aguántate, hay que tener paciencia, entonces pues, me aguanto tantito. Si no es Dos Bocas, te toca en Tren Maya, ¿no? Si no te toca... Algo te va a tocar, no te preocupes, algo te va a tocar, ¿no? Y muchas veces se quedan con la expectativa de que puedan tener otro papel o pueden cumplir otro papel en alguna otra licitación. Hay veces que dicen, no, ya con eso ni se puede, ¿no? Ya, ¿para qué me meto en broncas, en más broncas? Porque después me van a mandar al SAT, ¿no? El SAT va a soltar a los perros y me va a ver qué carajos me encuentran y hay gente que le deja en paz. Hay otros que dicen, mira, a ver, ¿cuánto voy a ganar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto me va a costar? Ahí muere, ya no quiero nada con este gobierno y renuncian al derecho que tienen a impugnarse. Yo creo que ahí es muy importante el papel que debemos de cumplir nosotros los periodistas, ahora mucho más que como nunca antes, para tratar de detectar esas inconformidades, tratar de documentarlas y en su momento poderlas exponer a la sociedad, porque tenemos que contribuir a que este México crezca y sea más justo y más equitativo y sobre todo que en este país se respete la ley. Que es muy vergonzoso, muy penoso que el señor presidente sea el primero que dice que no descargamos con que la ley es la ley. Pucha, pues entonces él prometió y juró ante la nación entera respetar la ley y resulta que es el primero que la quiere descalificar. En ese sentido yo creo que ha dado muy malos ejemplos a la sociedad mexicana. Todo indica, no sé si coincidas conmigo, que va a repetir en el 24 Morena. Morena. Bueno, quien siga, permíteme citar 3 posibles, ¿no? Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Casaubon, el ahora secretario de Gobernación. Ellos van a tapar al presidente de la República en funciones. Intentará en un principio, pero siempre viene un histórico rompimiento entre el presidente en curso y su antecesor. Yo creo que la persona que intente sustituir a López Obrador tiene que llegar con un buen ejercicio de rompecabezas porque este país va a quedar hecho añicos, entonces vamos a tener que reconstruirlo de alguna manera y va a ser muy costoso. Simplemente el asunto del TEMEC es un asunto que está muy delicado y que si es cierto que el gobierno pretende sacarnos del TEMEC o sacar a México de ese acuerdo, se me haría un suicidio económico gravísimo que traerá enormes consecuencias para el país. Y yo creo que no hay nada escrito aún, pero la persona que llegue, si llegara a suceder, y espero que no suceda, pues tendrá que hacer una labor de reconstrucción y de planteamiento del TEMEC, porque es una bala importante para nuestra economía. Yo creo que el presidente en turno tendrá que demostrar de inmediato que no es un pelele del anterior gobierno, del anterior presidente y que no llega a cumplir las instrucciones desde el rancho, que voy a omitir el nombre porque pues está muy lejos. Entonces, sí, yo creo que cada gobierno intenta ejercer de la mejor manera posible y demostrar que no está siguiendo instrucciones, sino efectivamente está viendo por el bien de la nación. Para concluir, querido Eduardo Torreblanca Jax, y una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho Entrevistamos la semana pasada, tú y este reportero, a Rosanetti Barrios. Ella es una analista independiente en el sector energético. Y
y nos dio un dato, Eduardo, a tu auditorio y a nuestro auditorio, de que se llevan gastados en Dos Bocas 12,000 millones de dólares para esta refinería, que ahora no refina nada, ¿no? Todavía. Sí. Y dicen otros analistas, todo ha sido por adjudicación directa. ¿Qué opinas de este dato? 12,000 millones de dólares, Dos Bocas, y no hay licitación pública alguna. Mira, opino es que vamos en camino a los 16,000 millones de dólares para demostrar que tenemos una refinería que tiene un serio problema de conectividad, digamos, porque por algún lado tendrán que salir los procesos que refine esa refinería en un momento histórico mundial en donde el petróleo por necesidad ambiental va en decadencia y tendremos que recomponer nuestras capacidades energéticas hacia la construcción de un sistema de energías limpias, en donde México puede cumplir un enorme y brillantísimo papel a nivel mundial, pero este gobierno tiene los ojos puestos en los 80 y eso me imagino que Dos Bocas va a ser una magnífica fábrica de agua de horchata, porque el petróleo ya no va a tener sentido refinarlo, no va a ser fácil sacarlo de donde está. El día que empiece a inundarse la refinería nos vamos a dar cuenta de muchos errores. Muy bien. Creo que nos vamos a dar cuenta que fue dinero malgastado. Muy bien, pues querido Eduardo, te abrazo a la distancia y mi agradecimiento, Gustavo, por estar aquí y puntual a mi llamado. Gusto en saludarte, querido Eduardo. Con mucho honor, gracias, Gustavo, estimado Gustavo, gracias, hasta pronto. Eduardo Torreblanca Jax, créamelo, un experto en el tema, es muy joven, pero lleva mucho tiempo haciendo esto, es un pionero del periodismo financiero en nuestro país. Regresamos, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Bueno, están las redes sociales a reventar. Gracias por escribirme, seguirme, @Gustavo Rentería en Twitter. Pues escuchando lo que ha dicho Pepe Yuste y Eduardo Torreblanca Jax, hay elementos para poner un foco rojo muy importante, ¿no? ¿Cómo gasta el gobierno? ¿Qué pasó con Compranet? ¿Qué onda con las licitaciones? ¿Por qué adjudicaciones directas? Por favor, siga usted ahí en la conversación tuitera, @Gustavo Rentería. Bueno, saludo con afecto al doctor Abraham Vergara, no requiere tampoco presentación, ya ha estado en este espacio de televisión, lo hemos invitado también a la radio, ahora por cierto, Abraham, como académico de la Anáhuac México Sur, y entiendo ahora ya con tu propia universidad en línea, ¿no, Abraham? Estamos ahí impulsándola, nos acaban de entregar nuestros reboes. Somos una universidad nueva con un modelo educativo distinto, centrados en posgrados. Posgrados como finanzas, comunicación, mercadotecnia. Se llama Acali posgrados.mx, ahí nos pueden seguir y si hay algún interesado, con mucho gusto lo podemos atender. Y te agradezco mucho la invitación, Gustavo, de regresar aquí a tu espacio. A ver, doctor Vergara, pues, ¿tú qué opinas sobre esta gran interrogante que nos hemos propuesto en este espacio periodístico? ¿Cómo gasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Ya escuchaste a Pepe Yuste, ya escuchaste a Eduardo Torreblanca Jax. ¿Qué tienes que agregar? Mira, un gustazo primero estar en este programa, ¿no? Tan elevado con Pepe y con Gustavo, Torreblanca. Eduardo, perdóname, con Eduardo. Mira, pienso muy parecido. A lo mejor mi pluma no es tan pesada como la de ellos, pero he tenido oportunidad de estar escribiendo algunos artículos y mi línea de pensamiento es el mismo. Mira, desde el punto de vista un poquito académico, sin volverme tan técnico, es muy curioso la forma en la que el presidente está gastando, porque gasta como neoliberal. Esto de la austeridad republicana, hoy pobreza franciscana, dirían paz y bien por ahí los franciscanos, tiene un concepto neoliberal, no tanto con la ideología del presidente, y me explico por qué. Porque se busca el bienestar de la población, se busca que haya un manejo responsable y prudente de las finanzas públicas. Eso es lo que se busca, eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Digamos que la teoría económica, la teoría de las finanzas públicas. Buscamos este recorte
en cierta forma, a gastos suntuosos para reorientarlo hacia gasto, digamos, gubernamental, hacia gasto social. Sin embargo, como bien decía Pepe Yuste, este gasto se ha convertido en una dádiva, en un regalo hacia ciertas poblaciones. Vimos ayer el zafarrancho en su mentada elección, en donde fueron amagados para que pudieran ir a votar o para que fueran a votar, amagados en quitarle esa asistencia en su programa social. Entonces, el presidente se ha equivocado, desde mi punto de vista, en el manejo y sobre todo en el destino de los recursos. Desafortunadamente, se ha convertido en un manejo asistencialista y sobre todo clientelar. Si vienes y votas por mí, vas a poder continuar con tu pensión o con tu programa social. Sin embargo, de repente la gente obvia que eso ya está en la Constitución. Si está en la Constitución, ya es un derecho. Ni el presidente, ni el que venga, sea se los va a poder quitar. Del color que quieras, lo puede quitar. Eso ahí está. Eso yo creo que es lo que tenemos que hacerlo cuando participamos en medios de comunicación, ustedes que están en el día a día en medios de comunicación, hacerle entender a la gente que ahí está, es un derecho, digámoslo, déjame decirlo así, universal, porque ya está en nuestra Constitución mexicana. No nos los pueden quitar, o aquellos que lo están recibiendo, no lo pueden eliminárselos. Entonces, el gasto se ha vuelto clientelar, asistencialista, y cuando se hace gasto, como bien decían, en infraestructura, es una infraestructura que el tren difícilmente yo creo que va a estar para diciembre del próximo año. Sí, la refinería no refina, y el aeropuerto, pues con todo respeto, el aeropuerto del Chaifa no recibe nada. A ver, doctor Abraham Vergara, decías tú, irónico que el presidente, que es un crítico del neoliberalismo, gaste y trabaje como neoliberal. Sí. Y también algunos especialistas y otros académicos como tú, doctor, dicen que el presidente es un crítico del conservadurismo, pero es un gran conservador a la manera de gastar y a la manera de tratar las finanzas públicas. ¿Tú qué opinas de esto? Creo que tienen razón y apoyo eso. A ver, el presidente está preocupado en que no se le termine de descomponer la gran macroeconomía. Se le termina de descomponer la gran macroeconomía, obviamente eso lo vamos a resentir en los bolsillos. De por sí, ya estamos teniendo este golpe en nuestro bolsillo por parte de la inflación, por parte a lo mejor aunque se ha incrementado en salarios, pero la inflación ya se comió ese incremento en el salario. Desafortunadamente hay más informalidad que empleos formales. Entonces, el presidente creo que está preocupado porque sabe que si el globo se termina de desinflar o ponchar, ahí sí, aunque se diga que Morena tiene todas las de ganar en el 2024, ahí sí se le puede descomponer y diríamos de manera coloquial, se puede torcer la cola al burro, sí, espero no parecerme chapulín, ¿no? Entonces, ahí se puede cambiar el viraje, porque cuando tú le tocas el bolsillo a la gente, le estás tocando sus necesidades, sus deseos, su estabilidad, entonces ahí sí te puedes voltear, ya lo vimos. Duele más una patada en la cartera que en cualquier otro lado, ¿no? En cualquier otro lado. Entonces, la gente ahí sí se puede voltear. Creo que esa es la verdadera preocupación del presidente. Sí, repito, con esta parte asistencial, sí, repito, con esta parte clientelar social, pero también no se le puede terminar de echar a perder la economía. Por ahí decían el TEMEC. Para mí, la amenaza del TEMEC tiene que ver más con la elección allá en el Estado de México. Estados Unidos. Estado de México, Estados Unidos. El Estado de México. Yo creo, es que si se vienen las fechas, como se pudiera venir lo que está, digamos, la denuncia como tal de Estados Unidos y Canadá, pudieras tú poner a un personaje otra vez en el centro como el héroe nacional que está peleando por los intereses de los mexicanos ante los Estados Unidos. Claro, que no negocia la soberanía, que no negocia la independencia, pero se descompone y pierde el lado de México y pierde la del 24. Pero tiene las fechas para presentarse como otra vez, como ese gran caudillo, y puede ser que sí tengamos alguna consecuencia, sobre todo de aranceles, esta parte, sin salirnos, sin generar un Mexit
¿no? Por hacer referencia al Brexit, sin generar este Mexit, pero creo yo que tiene que ver más con ese tinte político de querer ganar el Estado de México. Creo que para él eso es importante. Esa es la opinión, ¿no? Pero al final, el gasto creo que ha sido irracional y mal encausado. Irracional y mal encausado. Irracional y mal encausado por parte de Muy bien. Muy bien, pues yo te mando un fuerte abrazo, doctor Vergara, y gracias por permitirme reencontrarnos a través de la televisión, y te sigo invitando. Creo que este es el inicio de una serie de convocatorias para ver cómo va el tema económico, financiero, de gasto, ya sea a través de adjudicación o licitación, como marca la ley, pero te voy a seguir molestando, mi muy querido doctor. Nunca es una molestia, para mí es un placer siempre estar contigo, Gustavo, gracias. Oye, antes de despedirnos, me dicen aquí en @GustavoRentería, ¿cómo se llama la universidad? Se llama Acali, A-K-A-L-I, y de Ignacio, Acali posgrados.mx. Acaliposgrados.com. Ok, sí, muy bien. Pues ya ha cumplido aquí la señorita Pati Hernández. Ok, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo de vuelta, que estés muy bien. Por cierto, hay una investigación de El Sol de México, donde dice que cada mes el Palacio Nacional eroga algo así como 6 millones de pesos en nóminas, consumo de energía eléctrica, agua. Esto es necesario para que el presidente López Obrador y su familia pueda ejercer sus funciones como jefe de Estado al interior de Palacio Nacional. Él cumplió su promesa, ¿no?, de campaña de no vivir en Los Pinos, se convirtió en un centro cultural, pero algunos dicen salió peor, porque ahora vive en Palacio y pagan 250,000 pesos de luz. ¿Usted qué opina al respecto? Dígamelo en @GustavoRentería. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Bueno, ha resultado una maravillosa propuesta periodística el tema, ¿no? ¿Cómo gasta el gobierno? ¿Qué pasó con Compranet? ¿Por qué adjudicaciones directas y no licitaciones públicas? ¿Gasta bien o mal el gobierno de la República? Es conservador en las finanzas, pero gasta de manera irracional en lo que llaman algunos caprichos el titular del Ejecutivo. Sígame, por favor, en @GustavoRentería, sígame en Twitter, ahí nos encontramos. Bueno, hemos platicado, si usted nos sigue desde hace 45 minutos, con Pepe Yuste, con Eduardo Torreblanca Jax, periodistas económicos, financieros, con el doctor Abraham Vergara, y si alguien conoce de cerca, pero de cerca el Poder Ejecutivo, es mi compañera y amiga Maru Rojas. Ella inclusive ha perseguido a un presidente durante 6 años y también es una especialista en la fuente del aparato legislativo. Y ahí, le recuerdo, se reparte la lana, se distribuye el dinero y después de lo gastado viene la información y la Auditoría Superior de la Federación pues dice, pues, ¿qué pasó aquí? Gastaste de más, gastaste de menos. Por eso le he invitado y le mando un beso respetuoso. Querida Maru, te abrazo con afecto. Buenas tardes, noches, colega. Te saludo justo desde donde se prepara el presupuesto del gasto federal para el próximo año, 2023, y cada año vemos aquí lo mismo, la misma película, Gustavo. Lo grave, y después de estos años que tú sabes hemos tenido que cubrir estas presupuestos, estas discusiones, tarde, noche, madrugada y día siguiente, es que nunca habíamos visto un gobierno federal que minara fideicomisos más de 300,000 millones de pesos. Es verdad. Que se fueron a las arcas del gobierno federal y que nadie audita, nadie dice en qué se gastan, pero lo que sí sabemos es que ya se minaron ese fondo, que ya se gastaron en programas sociales, en los programas para los adultos mayores, para los ninis, pero sobre todo después de las imágenes que vimos los fines de semana pasados, en movilizar a todo su aparato para que siga existiendo Morena como partido político, pero además seguir sumando a cada vez más masas que les apoyen. Esto es lo grave, y cuando hablamos del gasto, yo creo que también lo grave no es en lo que se gasta, sino en lo que no se gasta, que no son ahorros. Esto es decir, los subejercicios. 2 años
ha gastado menos de lo que le ha aprobado el Congreso a este gobierno federal, y el gasto público hasta abril de este 2022 tenía un subejercicio de enero a 2022, a 4 meses de este 2022, el gobierno tenía programado gastar 2.39 billones y se habían ejercido 2.29 billones de pesos. Es decir, no son ahorros. Alejandra Macías, quien es directora general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, destacaba que no se debe confundir los ejercicios como ahorros por parte del gobierno. Lo que hay que entender es que un subejercicio no es igual a un ahorro porque no se están logrando los objetivos de gasto, y lo vemos en salud, lo vemos en seguridad, claro, lo vemos en todas las áreas, incluso en educación. Se ahorró toda la pandemia el gobierno federal gastos impresionantes y no se vieron reflejados más que en vacunas que nadie va a saber cuánto se gastó ni cuánto si se compraron o no. Te voy a poner un ejemplo. Está bien que en casa, en la economía familiar, permíteme poner un símil, ahorremos en el refresco diario, en el café chafa y caro que, ¿no?, de estas marcas estadounidenses. Oye, pues el viaje ahora no, la compra del coche no vayamos a ese restaurante. Pero es criminal que no le des la medicina a tu hijo, o que no vayas al mercado y los dejes con hambre. ¿Algo así está pasando en el gobierno de la República? ¿Te gusta el ejemplo? No, me gusta bastante, porque vemos obras faraónicas y vemos cuando queremos viajar por carretera en este país que no hay mantenimiento en las carreteras federales, que no se ha construido 1 kilómetro nuevo de estas carreteras, de estos caminos que son los que nos comunican, que comunican la salud, que comunican el alimento a las comunidades más apartadas, y sin embargo se recaudó 17% más de lo que se pensaba recaudar. O sea, hay más lana. Al tener más gasto, no se sabe dónde está ese excedente de recaudación de gasto que aplaude la Secretaría de Hacienda. Y más allá, fíjate que tuve la oportunidad de acudir hace 2 fines de semana a la presentación del número 193 de la revista Coyuntura, una revista semestral del PRD, y los artículos que ahí se escriben de mujeres periodistas compañeras son impresionantes y variados, todos para hacer una severa crítica al poder. Ángeles Magdaleno Cárdenas escribió un artículo, Archivos y Democracia, y resulta que con la nueva ley de archivos expedida en el Diario Oficial de la Nación el 23 de enero de 2012, ya no se archivan lo considerado de seguridad nacional 30 años, que es lo que tenía la antigua ley con Felipe Calderón. Ahora pasa de 30 a 70 años la ampliación para resguardar un archivo. La que hoy maneja los hilos de este Archivo General de la Nación es la esposa del presidente, la señora Gutiérrez Müller, que es escritora, no es historiadora. Y una cosa explicaba Ángeles Magdaleno Cárdenas en este artículo que de verdad están invitados todos a leer en la revista Coyuntura del PRD, es que el que tengas archivados asuntos como el Tren Maya, como la compra de vacunas, como el asunto de Pío López Obrador, hasta dentro de casi 100 años, pues te da una total intransparencia, no te permite saber realmente lo que pasa, como lo mismo que sucedió con el asunto de los fideicomisos. A ver, Maru Rojas, hay una figura muy importante que nos ha costado mucho trabajo, que es la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, después de que se reparte el gasto, llega una propuesta del Ejecutivo, se modifica o se aprueba, y después, ya de lo gastado, regresa a la auditoría. Oye, aquí gastaste de más, aquí no licitaste correctamente, aquí abusaste de la entrega de las adjudicaciones directas. Tú cercana al Poder Legislativo, ¿crees que esté funcionando? Porque la auditoría es la que tendría que ponerle un alto al presidente. Oye, Hacienda, te equivocaste. Oye, Bienestar, te equivocaste. Oye, Pemex, estás violando la ley. Oye, CFE, estás haciendo las cosas mal. Pues, ¿es una auditoría a modo, Maru Rojas? Totalmente, y nunca había sido tan a modo como en este gobierno. A ver, vimos a un auditor superior de la Federación, a David Colmenares, reacio, el primero que se enfrenta a un presidente y le dice que el haber cancelado la construcción de la terminal aérea programada para Texcoco
era más el gasto de cancelar que de continuar con la obra. Así es. Y demuestra con números y cifras y le detienen la auditoría. Y no solo eso, él se reporta enfermo en esas fechas y desaparece como un mes y reaparece con una oficina renovada, dicen que exageradamente en lujos. Y ahora son verdaderamente absurdas sus presentaciones que viene a hacer al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde ya no pasa de dar las cifras y tantas auditorías realicé y vamos a ver cuando se vote en el Pleno cuáles fueron las irregularidades, pero casi todos están atendiendo esas irregularidades, me refiero a las dependencias del gobierno, Gustavo. Bueno, pues querida Maru, te mando un beso respetuoso, gracias por acudir siempre a mi llamado, saludos por casa. Y muchísimas gracias. Seguimos tu trabajo periodístico que es incansable. Cuídate mucho, colega. A partir del 1 de septiembre, el próximo periodo ordinario, ya sabes, me tienes aquí con todo. Ah, caramba, se viene bueno e interesante el asunto. Te mando un beso, querida Maru. Por cierto, desde San Lázaro está ahí en la sala de prensa. ¿Cuál es el nombre de la sala de prensa? Ay, fíjate que qué buena pregunta, pero eso lo dejo de contestar. Te lo dejo de tarea. Inmediatamente porque el nombre... Es don Federico Barrera Fuentes, si no me equivoco, ¿no? Aquí está. Ah, mira nomás, es un parlamentario un periodista exactamente. Me debes una, amiga, te mando un beso. Sí, todos los días todos los días se aprende algo nuevo, ¿eh? Así es. Bueno, cuídate mucho, querida amiga. Es Maru Rojas, repito, una incansable reportera de Grupo Fórmula, amiga de este espacio periodístico. Bueno, vaya cantidad de comentarios en Twitter y yo lo invito a que la próxima semana nos sintonice también lunes 11 de la noche, sábado 10 de la noche, porque vamos a hablar de esta pobreza franciscana. Una cosa es la austeridad, pero otra cosa es la austeridad republicana, pues algunos la aplauden, pero pobreza franciscana, está bien que se deje de gastar en lo que dice Maru Rojas, es lo imprescindible, lo necesario. Aquí nos encontraremos. Yo soy Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós, buenas tardes, noches.